¿Cuál es la misión de los padres, de nosotros como padres? ¿Cuál es nuestra misión? Nada más trabajar, poner el cheque en la casa, nada más tener familia. ¿Qué es la misión de nosotros como padres? ¿Qué es la misión de los hijos? ¿Cuál es su misión, hijos? Ver televisión, el cable, Nintendo, hablar por Twitter. ¿Qué es la misión de los jóvenes? ¿Cuál es la misión de los niños, verdad? Acuérdense, todo en esta vida tiene una misión. Y si no entendemos esa misión, si no comprendemos esa misión, entonces vamos a tener problemas para podernos desarrollar en esta vida. Así que yo lo titulé, Su comisión es mi misión. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 28, versículo 16 dice: pero los discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Así que, hermanos, Jesús nos dejó una misión a nosotros. Jesús nos dejó una misión. Y yo quisiera hablarles de algunos hombres en esta tierra que tuvieron que hacer cosas para llevar a cabo esta misión. Algunos de ellos estuvieron enfermos. Algunos de ellos probaron la miseria. Algunos de ellos tuvieron muchos obstáculos para cumplir la misión de Jesús. Entonces, una de las primeras personas que yo quiero mencionarles es William Carey. Este hombre, hermanos, fue misionero, fue un misionero protestante de origen inglés. Este hombre, hermanos, llevó el mensaje de la palabra de Dios a África. Él fue el que estableció básicamente la sociedad misionera en Inglaterra. No existía una sociedad misionera. El nombre de este personaje, de William Carey, hay otras instituciones cristianas en Estados Unidos que llevan el nombre de él. Sirvió durante 40 años evangelizando. Fundó escuelas bíblicas. Para cuando él decidió servir al Señor, tenía la edad de 21 años. Él ya sabía hebreo, sabía griego, el latín, manejaba el inglés y sabía algo de francés. Pero un día, este joven vendía zapatos. Un día Jesús le habló y le dijo a ese hombre que le sirviera. En un término bíblico, ¿verdad? Este joven, William, él decidió servir al Señor. Y él dijo: heme aquí, envíame a mí. Así que este hombre, en 1973, él y su familia deciden emigrar a África, donde él empieza su viaje para llevar este mensaje de la palabra del Señor. Ahora, en realidad, hermanos, no fue nada fácil. El país donde él fue India, no fue África. Cuando él llegó a esta parte de India, hermanos, él tuvo que confrontar completamente un lenguaje distinto, una cultura distinta, enfermedades, hambre. Básicamente este ministro, hermanos, tenía muchas limitantes. Su esposa se le murió, ¿verdad?, en India. Por 7 años, este hombre, William Carey, hermanos, no bautizó a nadie. Por 7 años nadie se convirtió. Pero en los 1800, este hombre cambió el ministerio y la vida de esta persona. Empezó a cosechar lo que había sembrado. En los 1800 convirtió a su primer persona de la India. Así que por 7 años no había convertido a nadie.
Pasó todo lo que pasó y sin embargo este hombre persistía y persistía en una cosa, en la misión que Jesús le había dado. ¿Y cuál era su misión? Hablarle a los demás de Jesús. Así que, hermanos, este hombre estableció colegios en la India. Una vez que él pudo traducir el primer ejemplar de la Biblia en este idioma de la India, hermanos, muchas personas vinieron a Jesús. Pero después de 7 años sin haber cosechado nada. Así que otro personaje que tenemos aquí se llamó Robert Morrison. Este hombre fue el primer misionero que enviaron a la India, a China, perdón. Ese hombre era Roberto Morrison y era de origen escocés. Así que él nació en 1782 de una familia muy pobre, de una familia muy piadosa, y sus papás trabajaban haciendo zapatos. Pero desde muy pequeño él tuvo que dejar la escuela para poderse ir a trabajar para ayudar en el sustento de su casa. Pero un día, Roberto, él entendió el pecado en su vida. Él entregó su vida a Jesús. Él siguió el camino de Jesús. Y un día, cuando tuvo que salir de su casa para seguir adelante, su padre le dijo estas palabras. Le dijo, mijo, trabaja mucho y sigue estudiando. Y su mamá le dio otro consejo. Le dijo a su hijo, lee un capítulo de la Biblia en la mañana y lee un capítulo de la Biblia en la tarde. Este hombre, hermanos, este joven Robert, se enroló después en la sociedad misionera y se convirtió en el primer misionero en la India. Para ese tiempo este joven ya conocía el latín, el griego, el hebreo, pero no había ninguna persona en la India traduciendo la Biblia al chino, en la China traduciendo la Biblia al chino. Pero ese hombre, Robert, él decidió ir y ser el primero y traducir esta Biblia al idioma de China. Estudió también algo de medicina, algo de astronomía cuando estaba en Inglaterra. Se halló en una biblioteca, se halló algunas porciones de la Biblia en el idioma chino y eso le ayudó bastante a adelantarse. Así que, hermanos, este hombre tuvo que realizar un viaje de 5 meses desde Inglaterra hasta la China en barco. Así que el 4 de septiembre de 1807 llegó a este lugar. Se casó con una mujer que se llamaba Mary Morton. Así que lo que él sabía del idioma chino, hermanos, no le ayudaba a traducir la Biblia. Saben, el idioma chino es uno de los idiomas difíciles. Y por ahí había un ministro, John Wesley, que dijo que Satanás había creado el idioma chino para que los chinos no se convirtieran a Cristo. Es muy complicado, sí, es muy complicado. En el tiempo de Robert, ningún chino podía enseñar su idioma a otra persona. Y si lo encontraban, lo iban a asesinar a él y al que estaba aprendiendo ese idioma chino. El problema no era que los mataran, sino el problema es lo que iban a sufrir, lo que les hacían en el proceso para matarlos. Así que, hermanos, finalmente él se conecta con T.C.A. Ako. Se conecta con él y él realmente, este hombre chino, le enseña a escribir, le enseña el idioma chino para que tradujera la Biblia al chino. No solamente hace eso, hace también un diccionario con la gramática para que los futuros misioneros pudieran traducir o fuera más fácil aprender para ellos el idioma de China. Así que, hermanos, este hombre tardó 14 años en traducir la Biblia. Él tardó mucho tiempo para poder hacer un diccionario.
Así que tanto como el primer misionero que fue a la India, William Carey, Robert Morrison, que llevó el evangelio a China, tenemos a otra persona que se llamó Robert Moffat. Este hombre, Robert Moffat, él antes fue el primer misionero que llegó al África. También nació de padres muy pobres del país de Escocia en 1795, donde muy poca educación él llegó a tener. Él trabajaba con su padre, pero este hombre, hermanos, un día él decidió entregar su vida a Jesús. Este hombre decidió entregar su vida a Jesús. Y finalmente, este hombre también fue al África, donde cuando llegó a este país, de África, después de que llegó de atravesar meses y meses por el océano, luego después llegó al África, a Sudáfrica, y agarró un express con unos bueyes y tuvo que caminar con ellos 1000 millas hacia adentro de África. No había los highways, no había los celulares, ni el internet, ni los hoteles, ni nada de lo que hay ahora. Más que un montón de leones, elefantes, tigres y todo este tipo de animales en la selva. Él tuvo que, aparte de sobrevivir en el mar, tuvo que hacer todo ese viaje para poder llevar el evangelio. Tuvo que confrontar a algunos bandidos. Y eso es lo interesante de la historia de Roberto Moffat. En 1817, este hombre Roberto llegó a un punto donde él sabía que había el bandido más famoso en esa parte de África. El bandido más famoso es convertido por Robert, porque a los pocos meses murió este bandido. Pero eso le sirvió a Robert como plataforma para llevar el evangelio y alcanzar a más africanos para Jesús. Él tuvo muchos problemas. Fueron momentos muy difíciles, pero sin embargo, este hombre llevó el evangelio a esta parte de África. Y hay otros más como David Livingstone. Hay otros personajes más que también llevaron la palabra de Dios. John Eliot. Llevar la palabra de Dios, hermanos, en aquellos años tenía su grado de complejidad. Hoy también la tiene, pero era todavía más despacio, más difícil, porque no había los sistemas que hoy tenemos. En otras maneras, era casi imposible. Pero había algo en la vida de ellos que los impulsaba a llevar a cabo la palabra de Dios. ¿Y qué era? Ellos entendieron la misión. Ellos entendieron su comisión. ¿Cuál era esa comisión que tenían que hacer? Cuando dice Mateo 28, que les dice Jesús a sus discípulos: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, enséñelos, bautícelos. Esa es la comisión que Jesús les dio a sus discípulos. Déjame decirle que esa es la comisión que le ha dado a usted también. No es una opción el evangelizar. Es un mandamiento de hablarle a las personas para Jesús. Cuando leemos este pasaje de Mateo 28 del 16 al 20, nos enseñan cosas importantes en nuestra vida. ¿Quién de ustedes ha probado Coca-Cola? La mayoría. Los que no levantaron las manos porque están dormidos. O cambiaron a la Pepsi. ¿Saben? El hombre que creó esta bebida, John Pemberton, él introdujo su bebida en Atlanta. Él lo que hizo simplemente mezcló un tipo de caramelo con otros ingredientes en el patio trasero de su negocio y empezó a distribuir la Coca-Cola en una jarra.
y en un vaso, y así la empezó a vender él. 100 años después, hermanos, 100 años después de que él hizo esto, el 97% del mundo ha oído de Coca-Cola. El 72% ha visto una lata de Coca-Cola. Y el 51% en el mundo ha probado una lata de Coca-Cola. El 51% ha tomado coca. También en África y en los países más pobres del mundo también toman Coca-Cola. ¿Saben? El 97% del mundo ha oído de esta combinación de azúcar y agua. Mientras que el 1.7 billones de personas en el mundo, 1.7 billones de personas en el mundo no tienen acceso a la palabra de Dios. No tienen acceso, hermanos. Son las tribus que viven en los lugares alejados, abandonados. Cada año, hermanos, cada año mueren 17 millones de personas sin Jesucristo. 17 millones de personas cada año mueren sin Jesús. El problema no es que no conozcamos a Jesús. ¿Cuál es el problema? El problema no es la información acerca de Jesús. El problema es la aplicación. Necesitamos llevar el evangelio, hermanos, a aquellas personas que lo necesitan. ¿Qué nos enseña este pasaje de la Biblia? Número 1, hermanos, nos enseña una cosa en el versículo 17, dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Esto es la petición de nuestra oración. Esa es la primera cosa que nosotros debemos de ver en este versículo. Nuestra motivación es hablar de Cristo. Debe de crecer en nuestra vida la adoración hacia Jesús. La segunda cosa es que entre más profundo sea tu amor por Jesús, vas a empezar a hablar de Él. Si Jesús no es profundo en tu vida, tú vas a hablar de deportes, vas a hablar de tu trabajo, vas a hablar de cuánto ganas, vas a decir que eres más inteligente más sabio que aquel, está bien menso, porque se la pasa en la iglesia y tú no. Saben, entre más profundo es Jesús en tu corazón, en tu vida, tú vas a hablar de Él. La segunda cosa que aprendemos en el versículo 18, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Este, hermanos, es un privilegio principal. A pesar de tus caídas, de tus inseguridades, de tu egoísmo, Jesús preparó a estos hombres. A pesar de todos sus problemas, Jesús preparó a estos hombres con lo que habían oído de Jesús y con lo que habían visto. Y hermanos, este era un privilegio. Era un privilegio para ellos. Llevar el evangelio de Jesús debe ser un privilegio para usted. En el versículo 18 nos enseña una segunda cosa. Es la provisión del poder. Cada vez que usted le hable a alguien de Jesús, usted no lo está haciendo sola ni solo. Hay un poder mayor y ese poder se llama el poder de Dios. Es el poder del Espíritu Santo de Dios. Ese es el poder que está cada vez que usted le hable a alguien de Jesús. Y como último, hermanos, en el versículo 19 al 20, cuando dice: por tanto, id. Esta es la prioridad del propósito. Este tiene una prioridad del propósito del mensaje de Jesús. Si las corporaciones tienen una visión para levantar sus corporaciones, hermanos, Jesús le dio a la iglesia el fundamento de una misión hace 2000 años. Y Jesús les dijo: la prioridad es llevar el evangelio de Cristo. Esa es la prioridad. Y la segunda cosa, hermanos, 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 dice:
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesús les está hablando, Pedro les está hablando que salgan a hablar de la palabra de Dios. Aquellas personas que viven en la oscuridad. Hermanos, en el versículo 20, Jesús le dice, yo estoy con ustedes. ¿Cuándo? Para siempre. Esa es la promesa de su presencia. ¿Sabe cuánto es la población de latinos en el estado de Iowa? En el 2010, hermanos, en el censo del 2010 dijeron que eran el 5%. En el año 2000 al 2010, la población latina en el estado de Iowa creció un 83.7%. ¿Cómo vamos a alcanzar a estos latinos para Jesús? Esa es nuestra misión como iglesia. Si no hacemos eso, hermanos, entonces estamos perdiendo el tiempo. Si no salimos a hablarle a la gente de Jesús, estamos perdiendo el tiempo, hermanos. Estamos matando el tiempo. Nuestra misión es hablarle a los latinos que viven en el estado de Iowa, de Des Moines, acerca de Jesús. Esa es nuestra misión. Y les voy a decir sinceros, allá están los jóvenes atrás que medio me oyen y me escuchan. Pero ustedes oyeron los testimonios de estos muchachos. Ustedes oyeron los testimonios de ellos durante la fogata que tuvimos el sábado en la noche. Levante su mano, ¿quién recuerda todavía las palabras de estos muchachos, de estos jóvenes? ¿Fueron fáciles? Oh, hermanos, para niños o jovencitos de 14, 11 años no son fáciles. Para nosotros tampoco. ¿Qué nos quiere decir eso, hermanos? Que es tiempo de que empecemos verdaderamente en nuestra casa a hablar de Jesús. De que realmente la misión de Jesús se lleve a cabo en nuestro hogar. Que es tiempo de apagar la tecnología y comunicarnos con Jesús. Que es tiempo realmente de invertir tiempo en nuestros hijos en vez de en otras cosas que no vale la pena, padres. Es tiempo de invertir tiempo en su pareja, en su matrimonio. Invierta en tiempo en Dios y entonces usted va a tener tiempo para todas las demás cosas. Hermanos, que no perdamos la misión como iglesia. Que no nos olvidemos por qué estamos aquí. Si no estamos alcanzando a las personas, entonces no estamos llevando a cabo la misión de Jesús. Y cuando nos muramos, el Señor nos va a cuestionar por esa razón. ¿Dónde estabas? Señor, estaba muy ocupado en mi trabajo. Estaba muy ocupada y ocupado en mis problemas. Estaba muy ocupado haciendo dinero. Estaba muy ocupado en otras cosas. Hermanos, nuestro propósito es glorificar a Dios, llevando el mensaje a otras personas. Y lo más poderoso es a través de nuestras vidas, a través de nuestro testimonio. Jóvenes que escuchan, y si es que escuchan, es tiempo de que empiecen a poner en su corazón a Dios y que empiecen a decirle a Dios: Señor, si tú quieres que yo te sirva, aun con todos mis defectos, heme aquí, Señor, envíame a mí. El Señor empieza a trabajar en sus vidas, jóvenes. Pero si no dejamos que Dios trabaje en sus vidas, nadie lo va a hacer de la manera como Él lo sabe hacer. Él sabe quebrantar los corazones. Él sabe humillar nuestras vidas. Él sabe cambiar nuestro carácter, nuestra vida. Él nos transforma. Necesitamos, hermanos, ser dirigidos por Dios, jóvenes, cada día de nuestras vidas. Acuérdense, si yo no estoy cumpliendo la misión de Jesús, Jesús no es profundo en mi vida. No está siendo profundo Jesús en mi vida. Y cuando les pregunto a las personas, ¿por qué no desarrollo un altar familiar en su vida? Es que ministro, no me hacen caso, no tengo tiempo. Piensen esto: Jesús no es profundo en su vida.
Si usted solamente busca a Dios cuando le sobra el tiempo, Jesús no es profundo en tu vida. Usted quiere que Jesús sea realmente profundo en su vida, empiece a invertir tiempo en Él. Y la manera de invertir tiempo en Él es hablarle a los demás que Él es real.